Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libraos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día en el que celebramos el Corpus Christi, que hemos aprovechado, o habéis aprovechado, mejor dicho, para tener estos ratos de oración junto al Señor, y pues todos los que vayáis o vayamos, ¿no?, después a la procesión, si es el caso, pues tengamos también ese momento de adoración al Señor, ¿no? Seguramente, como habéis ido escuchando, todo el retiro, pues el retiro está centrado en eso, precisamente, en la adoración eucarística, en la piedad eucarística, en la alabanza, en la adoración, es el tema de este rato de oración. Y que queremos que esta semana, además, pues con la octava del Corpus, que hemos vivido siempre en la obra como algo muy, pues, que nos ayuda y que nos centra en lo que significa meditación de esa adoración y meditación, muy especialmente de la Dote Devote, pues que también aparece ahí. Puede ser una buena ocasión, se me ocurre así, aunque sea de entrada, pues retomar aquella carta de don Javier sobre la Dote Devote, ¿no?, el año eucarístico, el año de la Eucaristía, que es un recorrido precioso sobre ese himno eucarístico que merece la pena. Bueno, se me ocurre como punto, a lo mejor, estos días para la lectura o para la oración, como tú veas. Como te digo, pues nos paramos en este momento para pedir al Señor, decir al Señor eso, ¿no? Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Hay textos realmente muy sugerentes, que nos hablan de este misterio, aunque no son referidos directamente, pero sí que nos introducen en el misterio de la Eucaristía, de la piedad eucarística. Por ejemplo, aquella frase que los apóstoles, los dos caminantes de Emaús, le dicen al Señor cuando ya se va, después de estar la tarde entera con ellos paseando, oyendo camino hacia Emaús: quédate con nosotros porque ya está anocheciendo. Algo que se cumple de modo inminente a la Eucaristía. Señor, quédate con nosotros, tú que estás aquí ya, tú que te has quedado con nosotros, tú que quieres quedarte con nosotros, quédate, te lo pedimos. ¿Por qué? Porque queremos tener nuestra casa en el sagrario, en nuestro Betania, que es el lugar tranquilo y apacible donde tú estás, Señor. Así lo decía nuestro Padre. ¿Y por qué? Porque necesitamos tener al Señor en nuestra casa. Para nosotros es importante que Dios esté con nosotros. Es una tradición y es una, no solo tradición, es un punto importantísimo en la vida de un centro: el oratorio, el sagrario, la adoración, la contemplación, el vivir alrededor de ese misterio, el entrar y salir a casa, saludarle. A veces nos puede costar un poquito, pero hay que pasar por aquí, hay que entrar y salir otra vez a la puerta, pero entramos, salimos, son 5 pasos, pero a veces nos puede costar un poco más, o la visita, o hacer las normas en el oratorio, etcétera, etcétera. Tenemos al Señor en casa. Y por tanto, valorar mucho lo que es la adoración, acompañarle, ¿no? Adorarle con todo, con el cuerpo, con el alma, con los gestos, con la oración, con todo lo que supone para nuestra vida también la adoración, etcétera, ¿no? Creo firmemente que estás aquí, Señor. Y lo creo como lo dice la Iglesia y como yo lo recordaré estos días y lo he recordado siempre: con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad. Pero aún así, yo, Señor, necesito decirte, porque también es así, que aumenta mi fe, que aumentes mi fe. Audaye nobis fide. Aumenta mi fe.
Sí, Dios escondido, Dios amoroso, Dios que nos busca, Dios entregado. Estás aquí, Señor, con tu omnipotencia misericordiosa, sabiendo que yo sin ti no puedo nada. Por eso necesito de ti. Necesito de ti. Qué suerte tenemos que el Señor se haya quedado con nosotros. Me voy, pero permaneceré. ¿Por qué? Porque es una ventana, por decirlo de una manera. Es una presencia real, pero es un acceso a Dios infinito. Poder rezar delante del Señor es dirigirnos, meternos en el cielo. Es un acceso hacia el cielo, hacia lo que es la Eucaristía como prenda de la gloria, ¿no? Al Dios infinito, al Dios eterno, al Dios altísimo. Hablo contigo en la oración, en la contemplación, en la adoración, de eso hablamos. En el diálogo contigo, Señor, que es un diálogo eterno porque hablo contigo que estás en la eternidad, desde mi vida, y te escucho. Hablo contigo, Señor. Y necesito también contemplarte así. Mirarte en tu presencia real. Y meditarte a través del Evangelio en tu humanidad santísima. Tu presencia en el altar y en el sagrario, dentro de un ratito en el altar, me ayuda también, y me ayudará estos días, en la contemplación, no solamente a adorarte, sino a tenerte muy cerca. Y me ayudará también, Señor, a que el trato contigo sea más intenso, una adoración más rendida, una unión más amorosa, porque sé, Señor, que tú estás ahí. Repetimos lo mismo, pero es que es lo que podemos hacer poco más. Entrar en este misterio es entrar en el misterio. Y por tanto, darle vueltas a algo que no comprendo, que está por encima de mis fuerzas, de mi cabeza, de mi inteligencia, pero que creo. Y saber que tú estás aquí me lleva, Señor, pues a agradecer. A agradecer. Y por tanto, también a tratarte bien. No solamente porque me toque a mí como sacerdote o como laico, pues es celebrar o ayudar en misa o tratar al Señor, sino porque mi trato contigo no se reduce solamente a un acto eucarístico, a una misa, a una visita, a una bendición, sino todo el día. ¿Cómo trato al Señor? Ese tratádmelo bien, ese hacer de cada uno de nuestros centros, de nuestros agrarios, Betania, donde reposa el amor, la humanidad santísima de mi Dios, donde yo puedo estar con Él, donde puedo hablarle. ¿En qué se traduce en mi vida? ¿Te trato bien? Me he acostumbrado, después de tantos años viviendo en un centro donde hay un sagrario, me he acostumbrado a que tú estás aquí, Señor, sin más. Pues es un punto importante de la vida del centro, de mi vida en el centro, quiero decir. Y rondo. Estaba en una tertulia, recuerdo, yo creo que era don Javier, que en aquellos veranos que nuestro padre pasó en el norte de Italia, en una casa que le dejaron, donde adoptaron aquella casa, pero no tenía más remedio por razones diversas, que el oratorio está en el piso de arriba, había una escalera pequeña hasta subir al piso de arriba, etcétera. Nuestro padre tenía unos derrames sinoviales muy grandes y le costaba andar, le dolían las piernas, las rodillas, y decía don Javier en la tertulia o una meditación, no recuerdo, que le conmovía ver a nuestro padre subir muchas veces al día, agarrándose al pasamanos, haciendo un esfuerzo enorme para estar con el Señor un ratito y volver a bajar.
Me acuerdo otra vez, perdonar esta torrocidad en los años 90 y algo. En este caso es don Javier, ya era el padre. El padre tenía, esos días había ido, yo no sé si fue por un motivo de ordenandos o de cuál fue, el caso es que había estado en Torrocidad unos días. Y los jueves en Torrocidad, habitualmente entonces, no sé cómo harán ahora, la misa se celebraba, bueno, en este caso más porque estaba el padre, porque ocupaba su sitio, que era la zona de arriba donde está el óculo que da a un oratorio, que es el oratorio de la parte del padre, de lo que pide el padre, ¿no? El sagrario es el mismo que el del óculo, por otra parte. Y ahí habitualmente los jueves se dice misa para robar el Santísimo. Y un día estuvimos escuchando la misa del padre allí, y el padre estaba mal, tenía unos dolores de pierna, de ciática, bastante serios y muy duros, ¿no? Y era impresionante ver al padre cómo se mantenía de pie, se sentaba, se ponía de rodillas, lo que fuera, a pesar del dolor, ¿no? Y no podía aguantar, ¿no? Nos lo contó él, con sencillez también. Pero en la misa, en ese momento, el padre estaba, haciendo ese esfuerzo. Subir las escaleras, está en la misa, está el Señor. ¿Te acuerdas de aquello que contaban también de Juan Pablo II, ¿no? Pues ya estando mal, que la última procesión del Corpus, la penúltima de su vida, desde Santa María a San Juan de Letrán, al revés, ¿no? Iba detrás del Santísimo, sentado, y se quiso poner de rodillas, él insistió, y no podía ni moverse, pero él insistió, se puso de rodillas y paciente se cae. Tuvieron que levantarlo otra vez, ¿no? Y le dijo al secretario suyo: aquí está Dios, no puedo estar sentado. Es una frase, ¿no? Y es un momento dado de un hombre que amaba al Señor con todo su corazón y que valoraba que Dios estuviera delante de él. No puedo estar sentado delante de mi Dios. Dios está aquí. Tú eres, Señor, el que te quedas, que permaneces. Que permaneces. Quédate con nosotros, Señor. Y se lo decimos, ¿no? Yo creo que hay que decírselo muchas veces. Para que sea una realidad, no solamente en el momento ese, sino durante todo el día. Quédate conmigo, Señor, con nosotros, porque tú me escuchas. Quédate conmigo, Señor, porque quiero que enciendas mis afanes de entrega. Quédate conmigo, Señor, para moverme, para hacerme, para poder hablar contigo, para escucharte. Para poder escucharte. Y en mi caso, en el tuyo, también, pues a través de mi piedad eucarística, de mi piedad, con tantos detalles, con tantos cuidados, pues Señor, quererte. Quitando todo lo que haya en mi vida de superficialidad, de desidia, de rutina, de acostumbramiento. El trato con el Señor es tan fácil que a través de los años nos acostumbremos, nos entre la rutina. ¿Verdad? Es tan fácil. Nuestras confesiones, nuestras oraciones, nuestra manera de estar en el oratorio, nuestra manera de adorar, independientemente de lo que uno pueda, ¿no? Pues por la edad o porque tiene artrosis, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pues, y no puede, pero sin embargo no se trata solo de una cosa externa, sino sobre todo con el corazón. Con el corazón. Quédate con nosotros, Señor. ¿Tendré que venir muchas veces a ti? Sí. Tendré que venir muchas veces. Si puedo, físicamente. Y si no, con el corazón. Nuestro padre se dormía recorriendo los sagrarios por la noche. Con el corazón. Porque no me quiero olvidar, no quiero, Señor, que tú estés solo en esta casa.
Que pase delante del sagrario, pase delante del oratorio y no te diga un Señor te quiero o una confesión o algo, estás aquí, gracias. Para contarte lo que me pasa, para darte las gracias, para compartir contigo mis penas, mis alegrías. Hay que tener corazón, evidentemente, aunque seamos más fríos o nos cueste más manifestar el cariño, pero hay que manifestárselo al Señor también. Para contarte, Señor, y para lo que quiera contarte y lo que necesito contarte, por otra parte. Y para contemplarte, simplemente contemplarte. Estar contigo. Tú aquí, en el sagrario, yo aquí. Decía el cura de Ars, aquellas frases que le salían del corazón, un hombre santo y bueno, que amaba tanto al Señor Eucaristía, se quedaba mirando al sagrario y decía, es Él, está aquí. No decía más. Está aquí, es Él. Creía en esa realidad de la presencia real, para la redundancia, del Señor. Es Él, está aquí. ¿Estás aquí? Te veremos aquí, Señor. Pero te pedimos que nos des tu luz, tu fuerza purificadora. Te pedimos, Señor, que a través de la presencia real tuya aquí, en mi centro, en mi casa, junto a mí, fomentes en mi corazón, me ayudes a fomentar en mi corazón el dolor de amor por ti. La pureza. Esa pureza, para recibirte bien. Devoción que decimos en la comunión espiritual. Ayúdame, Señor, a través de tu presencia a ser más humilde. A agradecerte que tú estás aquí. A contemplarte. Vultuntum Domine requiem. Quiero ver tu rostro. Nos acercamos tanto al Señor de esa manera. Quiero ver tu rostro, Señor. No es poca cosa. No es poca cosa. Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis, dijo el Señor a los apóstoles. Después de que volvieron de comprar alimentos, intentaron que el Señor comiera. Come, ¿no? Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Ellos pensaban que se refería al alimento material. El Señor eleva el corazón y les habla de algo distinto, que luego lo desarrolla muy bien en Cafarnaún. No entendía mucho más, poco a poco lo entendieron, y después de Pentecostés muchos más, cuando habla el Señor de lo que significa comerle a Él, la vida escondida con Él, la vida en Dios, la vida en Dios, la vida en Cristo. Yo tengo un alimento que no conocéis. Tenemos un alimento que el mundo no conoce. Fijaros, ¿no? Que el mundo quizás ha olvidado un poco. Nos cuesta entender, lo entendemos, pero nos cuesta entender tanta gente, amigas nuestras, gente cercana o gente por lo menos que hemos tratado, o gente que cerca físicamente o de nuestra familia, que no valoran esto, que a lo mejor pues llevan años y años y años sin ir a misa, sin valorar la presencia real, viendo todo este trato con el Señor Eucaristía y especialmente la misa dominical, etcétera, como un peso, como una especie de exigencia que la Iglesia pone, porque no ven mucho más allá. Falta de formación, lo que queráis, y el mundo secularizado, por supuesto, muchas cosas, pero no ven mucho más allá, no llegan a captar lo sobrenatural, les cuesta. La formación y mil cosas más. Nosotros entendemos mucho más de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tratamos todos los días, porque le tenemos en casa. Y ahí te diría yo, y me digo a mí mismo, Señor, que yo no me acostumbre.
Necesito de ti. Un alimento que el mundo no conoce o que ha olvidado, que el mundo ha olvidado, pero que yo tengo cerca de mí. Además, entiendo por otra parte, precisamente porque es así, porque es alimento, la Eucaristía es alimento, que lo necesito. Así lo expresa la secuencia de hoy, Panis Viatorum. Panis Viatorum, del que camina. Del que está en camino hacia Dios. Panis Viatorum. Ecce Panis Angelorum, dice el himno, la secuencia, Factus Cibus Viatorum, vere Panis Filiorum, non mitendus canibus. Panis Angelorum, Cibus Viatorum. Recuerdo que celebrando un día la misa en los Rosales, tienen dentro de la zona de la administración el oratorio de, creo que era el de Genero, me parece que es aquel que tenía todas unas paredes con tela de saco y un sagrario, que se conserva, un sagrario parecido al que está en Torrecida, en la capilla esta de una de las capillas que se utilizan para decir la misa los sacerdotes, ¿no? Y tocó que era un jueves y pasábamos a hacer la misa allí, que renovar el Santísimo, ¿no? Y claro, cuando levantabas el conopeo y veías el sagrario, es una pobreza total, ¿no? Porque por fuera era una especie de caja de madera, no tenía más. Pero abrí esto por dentro y por dentro era otra cosa. Sencillo, pobre, pero con un amor. Y ahí tenía las puertas, cuando abres, unos ángeles grabados y con esas leyendas. Panis Angelorum, Cibus Viatorum. Me quedó muy grabado esa frase. Y también veías ahí el cariño que había detrás de ese sagrario construido, hecho con poca cosa, con pobreza, pero con mucho amor. Así tenemos que vivir, con mucho amor. Y así ha querido quedarse el Señor con nosotros, en un poquito de pan. En el sitio, digamos, como lo que podemos comer, el pan, pero sobre todo en lo más pobre, el pan. El pan. Me sorprendió siempre ver aquel ostensorio donde se recoge, donde está custodiado el corporal de Daroca, con las formas que quedaron allí marcadas, todavía se ven las formas marcadas en la sangre, y ver aquel paño que es muy pobre, muy sencillo, una monja te lo enseña con mucho detalle, y después todo lo que es el ostensorio que hicieron alrededor. De hecho, el primero se hizo con el primer oro de América, regalado por los Reyes Católicos, y después una preciosidad, una especie de obra de arte, de orfebrería impresionante. Pero donde está el Señor, ¿qué es? Un poquito de un paño muy, muy sencillo, muy pobre. Y esa imagen me ayudó a pensar, ¿no? Decir, ¿dónde estás tú, Señor, el más pobre? ¿Y qué hacemos nosotros? Darte todo nuestro cariño, darte lo mejor que tenemos. Que por supuesto al lado del Señor es nada. Pero queremos rodearte de nuestro cariño, del oro de nuestra entrega, de nuestra oración, de nuestra vida entregada, de nuestro sacrificio, de lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos. Que no me olvide. Fijaos, el misterio de la Eucaristía, la presencia real del Señor en la Eucaristía afronta un riesgo, que es el olvido, que es la indiferencia.
cuántos sagrarios olvidados, incluso podemos decir profanados también, pero cuántos sagrarios, cuántos lugares de culto al Señor que no va nadie. Estás tú allí, Señor. Vamos a pedir al Señor, acabando ya nuestra oración, que sea así, que tengamos estos días, ¿no? Pues que tenemos tantas oportunidades al venerarte, Señor, y adorarte en la custodia durante esta octava del Corpus, que mi vida, o sea, que me ayude, aparte de la meditación propia que hagas cada día alrededor de este misterio, que vendrá bien, pues, pero que me ayude, que me entre en el corazón, o sea, que me dé cuenta, Señor, que hay tantos detalles que alrededor de la Eucaristía, no solamente en el culto como culto, sino alrededor de la Eucaristía en el sentido de entrega, de sacrificio, de amor, de hacer bien la oración, de acompañarte, de no dejarte solo, de ofrecer tantas cosas a ti como en honor a ti, Señor, y en devoción a ti, en adoración a ti, pues tantas cosas, ¿no? Qué alegría, Señor, tenerte tan cerca, verte, poder amarte, servirte, presente, reparar, desagraviar. Todo esto. Fijaos qué cosa tan bonita rezamos y cantamos, ¿no? Dice aquel himno, ¿no? Ave verum corpus natum ex Maria Virgine. Salve, verdadero cuerpo nacido de la Virgen María. Y añade en latín, en castellano, haz que te gustemos en el trance de la muerte también. Pues pedir al Señor eso estos días. Que nos recuerde su cercanía. Que jamás pasemos de largo delante del Señor. Que centremos nuestra vida, como nos enseñó nuestro Padre, en Cristo Eucaristía, en su presencia real, el día, la misa, tantos detalles de cariño. Y alrededor de Él, y a través también de nuestra Madre Santa María, de la seguridad, que será más fácil también crecer en la piedad eucarística y, por tanto, crecer también en el amor al Señor, a nuestro Dios sacramentado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.